Mi nombre es Elizabeth Lely López Rodríguez. Soy estudiante de la Escuela Normal Profesor Darío Rodríguez Cruz. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria. El propósito del presente video es recuperar las experiencias e impresiones del arte y sus manifestaciones a lo largo de mi desarrollo y de mi transcurso por educación básica. Es claro que el arte es parte de las actividades a lo largo de nuestro transcurso por la escuela. En especial, las actividades de música, de expresión corporal y danza, pues se manifiestan desde preescolar. Desde mi experiencia en preescolar se llevaron a cabo actividades como danza, la danza contemporánea, la danza cultural, desde la danza contemporánea como las rondas infantiles y la danza cultural como los bailables típicos de los estados del país, de la comunidad o bailes emblemáticos ya de todo el país, ¿no? Como por ejemplo el baile de la China poblana como parte de la identidad de nuestro estado. Se trabajaba poesía coral con motivo de generar esa parte comunicativa de los alumnos en que empezaran a anclar palabras con movimientos, con expresiones faciales. Empezaba esa poesía con el fin de mejorar esa parte de la expresión, de la comunicación. También pues se lleva a cabo la música a través de la creación de instrumentos con materiales reciclables. Y pues en este caso la música en especial era uno de los canales de aprendizaje, es decir, que no solo se nos enseñaba a escuchar una canción, sino que teníamos que comprenderla. Era uno de los canales que se utiliza para poder generar un conocimiento. Se hablan de temas, se abordan también actividades que generan habilidades, conocimientos y que fortalece esa parte de la percepción, de la escucha activa. En especial, pues la música también era utilizada para que el alumno empezara a mediar los sentimientos y las emociones. Cuando nos sentíamos tensos, se ponía la música y empezábamos a liberar esas tensiones a través del movimiento. Ya en educación primaria, pues se incorpora esta danza ya más estructurada, donde los bailes típicos y las rondas infantiles tenían ya una estructura definida, ya se veía la estética de los pasos, se empezaba a ver la estética del movimiento y la estética de todo el circuito que se desarrollaba. Ya en educación primaria se incluye el teatro. El teatro, desde representaciones de cuentos clásicos hasta leyendas. El teatro era uno de los elementos que constituía esa parte del aprendizaje, que mediante la escenificación empezábamos a comprender los elementos de un cuento, quiénes eran los personajes, también se fortalecía esa parte de la comunicación y la comprensión lectora. También en primaria se habla sobre la música, pero en este caso la música eran composiciones que se retomaban las voces del grupo, pero también los sonidos del entorno. Y esta era desarrollada en la asignatura de artes, pero también en la asignatura de ciencias naturales, porque en ciencias naturales se veía el sonido y sus propiedades y cómo es que se aprovechaba el sonido para poder generar emociones, conocimiento, un mensaje. Y pues en este caso la música era uno de los medios en los que trabajábamos para comprender dichas propiedades. Em, Al pasar a secundaria era uno de de, digamos que niveles educativos en donde el arte era parte de un taller. Esto con el fin de fortalecer habilidades en los alumnos de la percepción estética y que también empezaran a definir cuáles eran sus intereses a lo largo de su desarrollo, cómo esto iba a impactar en la percepción del mundo y también de sus decisiones, porque también había demás talleres que se apegaban a intereses.
En especial en el taller de artes se veía la danza contemporánea, las tablas rítmicas con apoyos de elementos, de instrumentos, de panderos, de pompones, y se empezaba a trabajar más esa parte de la vitalidad y de la fuerza, de cómo transformábamos una canción, una música en movimiento y que ese movimiento de verdad fuera un movimiento significativo, tuviera vitalidad, tuviera estética, el movimiento fuera limpio, el movimiento realmente fuera ejecutado con la fuerza que se debía y con el propósito. En, en este nivel, ya la poesía coral se convierte en montajes de mímica, de escenificación, empieza a trabajarse con la voz, con la mediación de la voz, con los movimientos, también con el uso de los recursos que estaban en el entorno, por ejemplo, cuando se ocupaba de escenificación, pero también en secundaria ya empieza a existir la poesía individual, donde ya era solo una persona quien tenía que demostrar todas esas características de la escena que se montaba, pero que dentro de todas esas prácticas aprendiera también a entender el mensaje para que pudiera comunicarlo. Era muy importante en este nivel que aprendiéramos a entender qué era la poesía, qué era el mensaje que queríamos transmitir y con qué movimiento pensábamos compartirlo al público. Ya en este nivel también el teatro cambia debido a que ya no son obras infantiles, no obras de los cuentos clásicos, sino que aquí las obras de teatro se orillan más a problemáticas sociales como el bullying, la discriminación, la guerra, se empieza a concientizar, se empieza a hablar de la violencia en el noviazgo, de la equidad de género y dentro de todo esto pues también se habla de esa parte de crear conocimiento y al mismo tiempo generar aptitudes. Eh, Dentro del taller se trabajaba con caracterizaciones, con el uso de recursos como maquillaje y de vestuario. Esto tenía que ver más con la percepción que teníamos de lo que era para nosotros estético o era significativo o se acercaba a nuestra identidad. Por eso es que el arte es muy importante, porque se arraiga mucho a la identidad y a los intereses del individuo que lo practica. Trabajamos modelado del movimiento a través de prácticas de posturas y de gestos. Empezábamos a generar aptitudes y habilidades de comunicarnos sin hacer el uso del lenguaje, no del lenguaje oral, ya empezábamos a trabajar con el arte como lenguaje, donde transmitían los mensajes sin hacer uso de las palabras. Y era muy complicado, pero era muy útil porque nos permitía a nosotros también mediar esa parte emocional de cómo nosotros nos estábamos comunicando y cómo es que los otros nos estaban comprendiendo. Durante el desarrollo de estas prácticas artísticas a lo largo de mi trayecto por educación básica y por los acercamientos en mi entorno inmediato, pues eran experiencias muy significativas porque nos permitía, en mi caso me permitía mediar mis emociones, me permitía expresarme y también me permitía hacer uso de recursos. Muchas veces dentro de esa formación artística no nos permitían hacer uso de pinturas o de acrílicos. Entonces nos teníamos que buscar elementos como el café, como las flores, como el pigmento de la fruta. Y eso era muy interesante y a mí en lo personal me hacía sentir muy bien. Me hacía pues tener seguridad también en esa parte de cómo yo hacía las cosas. Creo que estas actividades pues me permitieron a mí comunicarme y al mismo tiempo aprender a ser asertiva en mis emociones, también de aprender a comprender diversos elementos que están en el entorno, ser muy crítica ante las estructuras, ante las composiciones, por ejemplo, ante las pinturas, ¿no? El comprender cuál es el propósito de ciertos tonos, de ciertas manchas, de ciertos movimientos dentro de la composición. Y además que me permitió mucho esa parte de la parte de la motricidad, de tomar un pincel, de modelar la arcilla, del moverme. Era muy, muy interesante, pero también era muy funcional. Creo que el arte siempre ha sido funcional y siempre ha permitido
potenciar habilidades o descubrir habilidades que tal vez no comprendíamos o tal vez no sabíamos que poseíamos y que sin embargo al momento de tener ese acercamiento pues se sentía muy satisfactorio aprender y comprender que éramos capaces de hacer ciertas cosas. Durante la realización de estas prácticas en colectivo, pues en especial en el grupo en el que yo estaba, al que pertenecía, pues las actividades demandaban de mucho trabajo colaborativo y además del desarrollo de la confianza entre iguales. Por ejemplo, había prácticas de pintura en las que no necesitábamos, por ejemplo, utilizar algún elemento como un jarrón, sino que ocupar a una persona, ocupar a un compañero para que nos inspire a hacer cierta composición y dentro de ello pues y se generó un ambiente de aprendizaje muy cálido, muy colaborativo y se observaba un nivel de motivación muy alto. De hecho, creo que en estas prácticas, pues en especial había compañeros que eran muy callados, que eran muy inseguros en cierto punto y que cuando se acercaban al arte, a los talleres, se convertían en una persona más segura, en una persona más feliz, especialmente eso, ¿no? En el que empezaban a convivir con otros, en que empezaban a compartir también con otros, compartir las composiciones, criticar ciertos elementos que pertenecían a la estructura, el dar sugerencias, el dar críticas constructivas, eran parte pues fundamental y creo que en esto, en esta área especial del arte, fortaleció mucho eso, aprender a entender al otro y comprender también qué es lo que nos contribuía para mejorar y creo que en esta área del taller de artes pues los alumnos eran muy participativos, era muy dinámico también el trabajo porque el trabajo era muy rápido, era uno de los intereses del grupo, entonces las actividades las realizaban con mucha dedicación, pero también con mucha facilidad. Las actividades artísticas, en especial, principalmente en preescolar, se realizaba de manera continua. O sea, el uso de la música era constante, era una de las actividades cotidianas. Prácticas de movimiento era una de las actividades cotidianas. Entonces era como parte esencial del desarrollo de los contenidos. En educación primaria, pues se convirtió ya en una asignatura en donde teníamos una hora en específico y solamente pues era una vez a la semana. Sin embargo, pues esta dosificación del tiempo pues hacía que los alumnos se mostraran como que más comprometidos porque pues no era mucho tiempo. Eh, en especial en secundaria era parte de una asignatura, pero también era parte de un taller. Entonces era más constante la práctica, como asignatura eran 3 veces a la semana y como taller pues era 4 veces y era un día para mostrar las composiciones que compartíamos con otros. Entonces el arte pues sí, eh, considero que ha vivido una transición a lo largo del desarrollo de los contenidos y que en comparación con otras asignaturas pues muchas veces tiene un número menor de horas, pero también es una de las actividades que se puede practicar dentro de las actividades académicas, pero que también fuera como una actividad partícipe del ocio activo, que es lo que actualmente pues se habla mucho, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a que el arte es solamente exclusiva de ciertas personas o que el arte es exclusiva del trayecto académico, pero no, también el arte es parte de la vida y parte de esa apreciación que tiene el individuo sobre su entorno y sobre lo que quiere o imagina, porque del arte la imaginación es uno de los factores más importantes para poder construir una creación musical, para poder generar una estructura o para poder realizar una composición estética. Una de las manifestaciones del arte es la música y la danza. Y fue claro que a lo largo de las actividades desarrolladas en mi trayecto académico, pues fui partícipe de algunos montajes de música y de danza.
Existieron oportunidades donde se desarrollaron tablas rítmicas y bailables con música en vivo, pero también se propiciaron espacios en donde creábamos música y también creábamos los movimientos que nosotros considerábamos apropiados para dicha música. Durante la práctica de estas actividades, pues eran muy satisfactorias y era muy divertido realizar movimientos como trotar, saltar, memorizar patrones con los pies y las manos, pues era una de las actividades que se constituía de esa atención y era tener mucha energía, tener mucha vitalidad para poder participar. También se trataba de aptitud, tener la aptitud para poder moverse, para poder sonreír al momento de generar un paso, porque dentro de esto, de estos montajes, pues se involucra mucho también esa parte de la expresión facial, de cómo es que transmitíamos un mensaje, lo queríamos transmitir, pero qué elementos necesitábamos, más allá de los elementos materiales, qué elementos estéticos desde nuestra propia estructura queríamos compartir. Y entonces era muy divertido y en lo personal pues sí, sí me agradaba mucho porque demandaba mucho tiempo, pero también al momento de ya ejecutarlo de como una pieza completa, con vestuario, con música, con los elementos, con la escenografía, se convertía en una actividad muy satisfactoria, no solo emocionalmente, sino también físicamente. El cuerpo empezaba a adaptar esa parte de la energía y sabía que ciertas canciones pues producía cierta tensión y esa tensión se canalizaba de la manera correcta para poder generar un buen papel al momento de desarrollar pasos, de desarrollar movimientos y de generar también esos gestos para que realmente el público se sintiera atraído por la estructura, por el montaje, pero también aprendiera o se divirtiera junto con los participantes. La música, la expresión corporal y la danza, pues es uno de los elementos que nos permite comunicarnos. Es esa comunicación que no necesita de voz, es esa comunicación que no necesita de letras. Es esa comunicación que se dedica a expresar, transmitir y provocar emociones por medio de gestos o señas. Permitir que el mensaje llegue de manera significativa, que no solo sea un mensaje vacío, sino que sea un mensaje que tenga un sentido. Y dentro de esto se habla de aprender a interpretar y reinterpretar el mensaje, haciendo uso de los elementos con los que contamos. Y el principal elemento con el que contamos, pues muchas veces es nuestro cuerpo, ¿no? Y más allá de la voz, contamos con esa parte del movimiento, de cómo a través de una canción podemos transmitir un mensaje triste, de cómo a través del tono de los instrumentos podemos dar a conocer que está sucediendo una situación de suspenso, de cómo con el cuerpo podemos demostrar que estamos enojados y a través de la danza de cómo estamos felices, ¿no? Porque hasta el movimiento de los hombros, en el movimiento de los pies, del movimiento que nosotros generamos a través de las manos, nos permite a nosotros poder comunicarnos, poder transmitir y también nos permite aprender porque es uno de los elementos con los que contamos para poder experimentar y generar, lo cual es muy, muy interesante y es muy importante comprender que nuestro cuerpo es el principal instrumento que tenemos para llegar a darnos a conocer, para llegar a comunicarnos y también al mismo tiempo para ser partícipes con otros. La música, la expresión corporal y la danza es un lenguaje, en especial porque la música comunica a través de notas musicales y se constituye de matices de los propios instrumentos musicales. La expresión corporal, pues, es una forma de transmitir una idea, de transmitir emociones a través del movimiento de las extremidades del cuerpo, de manera coordinada y con una estructura que permite al individuo receptor comprender lo que se quiere
comentar lo que se quiere comunicar. Y ya la danza se unifica con la música y transmite emociones y sentimientos. Esto también genera tensiones positivas en el cuerpo para poder canalizar emociones, canalizar actitudes y canalizar conductas. La música, la expresión corporal y la danza es un lenguaje no verbal, ya que no hace uso de palabras y de la voz, solo hace uso del cuerpo para ejecutar movimientos, producir sonidos, transmitir mensajes, de manera que se arraiga la experiencia de la persona. Es una manera significativa de construir un mensaje y de brindarlo, porque a través de los movimientos podemos comprender mucho mejor la fuerza o el significado que tiene dicho movimiento. Es claro que las prácticas de la música, la expresión corporal y la danza, pues generan muchas veces emociones ante el público receptor. En especial la música, pues permite que el individuo se sienta bien, se sienta feliz, pero también llega ese momento en el que se siente triste. Varía de acuerdo a los tonos, a la intensidad, a esas propiedades que tiene el sonido. En cuestión a la expresión corporal, pues también cambia mucho de acuerdo a la composición, ¿no? La interacción que existe dentro de un escenario, el comportamiento, los gestos, los movimientos, la fuerza, son elementos que determinan si la emoción va a ser de melancolía, de emoción, de interés. En especial, la expresión corporal tiene esa característica de que genera interés y que genera la atención visual. Al igual que la danza, pues son muy visuales porque son composiciones estéticas que involucra la participación del cuerpo y en este caso se genera también emociones como el amor, la tristeza, la furia, también puede llegar a generar la desesperación, porque muchas veces dentro de la estructura pues existen ciertos matices que son sorpresas, que son escenas, que son movimientos que no son pues preparados con el fin de que sean cotidianos, sino que tienen ese fin de sorprender o de generar esa emoción, ese conjunto de emociones que el individuo pues pueda tener para también sentirse como quienes los están poniendo en práctica. También les permite pues adoptar esa postura del personaje o también les permite generar emociones y también pensamientos o paradigmas propios sobre la escena que se está desarrollando. Considero que el arte es uno de los elementos necesarios para desarrollar un conjunto de emociones que contribuyan a las aptitudes. Desde mi experiencia, el dibujo y lo que son las artes plásticas son el lenguaje artístico que me ha permitido a mí canalizar mis conocimientos, mis emociones y también generar nuevas aptitudes. Considero que son muy importantes porque en especial a mí el dibujo me hace poder plasmar el entorno, plasmar las emociones, generar estructuras que no existen, pero que también son propias. Por ejemplo, cuando hacemos matices en escalas de grises, expresamos una emoción, cuanto hacemos un dibujo abstracto, estamos desarrollando aptitudes, ¿no? De cómo nosotros nos reflejamos ante los demás. Cuando hacemos dibujos a cuadrícula, vemos esa parte de la estética, de la comunicación que queremos dar a través de las líneas y de las formas. Entonces, en lo personal, a mí lo que son las artes plásticas y el dibujo son el lenguaje artístico que a mí me ha definido y que me sigue definiendo a lo largo de mi desarrollo. Es claro un avance, ¿no? Desde que tuve mis primeros acercamientos hasta el día de hoy, pues me enfrento a diversos escenarios en donde rescato ideas, por ejemplo, en cuanto sucede algo triste en mi vida, pues siempre dibujo algo que a mí me haga sentir feliz, más allá de que me haga sentir triste, canalizo esa tristeza para poder construir algo que realmente me contribuya, una escena feliz. O cuando estoy
en un momento de angustia, hacer el modelado para mí me permite mediar esa parte emocional y al mismo tiempo me permite clarificar mis pensamientos que son derivados de las emociones experimentadas. Durante mis prácticas, pues he sido partícipe de actividades como la música, como la danza. En especial, yo atendía a niños de segundo grado de primaria y me daba cuenta que la música y la danza eran parte esencial en su día, en su rutina. Al inicio de las clases, el desarrollo de cantos les permitía a ellos generar atención, disipar las distracciones, disipar el sueño, disipar cansancio, y entonces esto permitía optimizar mucho más esas capacidades. En especial se trabajó también esa parte de el cuento musicalizado, de cómo el arte es tan importante que nos permite a nosotros generar un aprendizaje. Por ejemplo, los elementos de un cuento a través del cuento musicalizado le permite al individuo generar conocimiento, generar habilidades, porque el cuento musicalizado demanda de que el alumno escuche y al mismo tiempo ejecute lo que está sucediendo en el cuento. Y esto fortalece la parte de la comprensión lectora, de las percepciones críticas y creativas del propio escenario desarrollado a través de esas letras. El arte es una de las prácticas constantes en mi día a día. Eh, el arte siempre está presente a lo largo de la música, de también de los movimientos que nos hace ejecutar la música. En especial, pues considero que el arte siempre ha estado presente ahí. Grandes aprendizajes que pues obtenido pues han sido gracias a esa parte artística, gracias a esa parte de las habilidades de la percepción, de la concepción de ciertos paradigmas que me interesan y que los transformo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, em, el arte siempre ha estado ahí a través de los dibujos, en los libros, a través de las palabras, del embellecimiento de ciertas palabras que se convierten en frases. Entonces, para mí el arte pues es uno de los alimentos esenciales de mi vida, porque me permite trabajar la parte emocional, la parte aptitudinal y también esa parte de los conocimientos. Es mucho mejor aprender con un dibujo, aprender con música, que aprender en solitario y solo estar enfocado en una sola línea. Y esa es una de las características del arte, ¿no? Que es dinámico, que siempre permite la constante transformación de los movimientos, de los matices, de las imágenes, la transformación de los escenarios y también de la naturaleza y del entorno físico. Entonces, el arte siempre ha estado presente ahí y considero que no lo he dejado hasta el momento. Y a pesar de que hay veces que no tengo el tiempo, siempre está esa música, siempre está ese baile que me ayuda a mí a pensar y que me ayuda también a sentirme mucho mejor. La música, la expresión corporal y la danza son los alimentos del alma. La música siempre va a estar presente y siempre va a estar representado por una voz, por un timbre. Es claro que todos tenemos gustos distintos en la música. Todos tenemos distintos matices dentro de nuestros gustos, ¿no? Y creo que la música es ese elemento que nos hace sentir bien, que nos hace sentir vivos. La danza es aquello que nos da fuerza, la expresión corporal es aquello que nos da vitalidad, porque la expresión corporal pues es eso, es vitalidad pura, con fuerza, con movimiento, con seguridad, y eso es muy importante, hablar de la seguridad dentro de estas prácticas, porque además de que fortalece esa parte motriz, también fortalece esa parte auditiva, esa parte visual, fortalece también esa parte de la identidad, porque en especial la música, la expresión corporal y la danza son prácticas culturales que muchas veces le dan al individuo la
identidad y la seguridad de ser. Le dan esa parte de sentirse bien consigo mismo, de transmitir buena vibra, de transmitir buenos y sanos emociones, porque es muy importante hablar de eso dentro del arte. Siempre se ha dicho que el arte se le ha quitado mucho crédito, ¿no? De que el tiempo en cuestión a la dosificación, y existen diversos paradigmas erróneos referentes a esto, en el que se dice que el arte pues no tiene gran importancia, pero sin embargo el arte es una de las primeras ciencias que surgieron a lo largo de la historia. Nuestros antepasados se comunicaban a través de movimientos, se comunicaban a través de sonidos, se comunicaban a través de lienzos, y eso es muy importante, aprender que la sociedad se ha civilizado y que ha podido evolucionar también gracias al arte.